Vamos a ver ahora la gota. Entonces, la gota, habíamos dicho que el líquido, cuando sale más de 2000 células, puede ser o inflamatorio o séptico. Si el cultivo y el gran es negativo, eso va a ser inflamatorio. Entonces, típicamente en los inflamatorios hay que hacerle lo que se llama la búsqueda de cristales. Y la búsqueda de cristales que se hace por refringencia nos va a dar generalmente la artritis por cristales, las artropatías o artritis por cristales, el más frecuente de todos, 98%, gota. La gota es el más frecuente de todos. La gota se considera una enfermedad metabólica por depósito de cristales de urato monosódico. Y es una enfermedad metabólica muy asociada fundamentalmente a obesidad, a hipertensión, dislipidemia. Fundamentalmente obesidad e hipertensión. Es muy, muy asociada. 98% de los pacientes tienen incluso más que hiperuricemia. La hiperuricemia solamente lo tienen el 95% de los gotosos. Más hay obesidad asociado a gota. Entonces es una enfermedad metabólica característicamente del varón. Relación varón-mujer 7:1. Cuya edad de inicio suele ser mayor de 50 años. Suele ser tardío. Generalmente empieza en pacientes varones mayores de 50 años, donde se puede asociar en un 95% a la hiperuricemia característicamente mayor de 7 miligramos como hiperuricemia. Recuerden que la hiperuricemia, el 90% de las hiperuricemias son asintomáticas. El 90% de las hiperuricemias son asintomáticas. Por lo tanto, las hiperuricemias asintomáticas no se deben tratar nunca, excepto si son mayores de 14. Entonces yo tengo mi paciente con hiperuricemia de 10, dale alopurinol. No tiene nada, déjalo tranquilo. O sea, tu paciente, acuérdense que el alopurinol tiene efectos adversos importantes, entonces no hay que darle medicación si el paciente es asintomático. El 90% van a morir asintomáticos. Solo un 10% harán complicaciones. ¿Qué complicaciones? La número 1, artritis, gota. Y la número 2 de las complicaciones, litiasis. Entonces, en un hiperuricémico hay que esperar a que haga complicaciones para tratarlo. Entonces, ese es el concepto que tiene que quedar claro. Entonces, en la gota, lo que más se asocia, obviamente, está la obesidad y la hiperuricemia. Y siempre hacemos hincapié en eso, ¿no? La hiperuricemia hay que tratarla cuando está presente en el periodo de no dolor, en el periodo intercrítico. Entonces, el paciente con gota, que es la enfermedad, es básicamente, ¿cuál es la fisiopatología ahí? El depósito o la formación de cristales de urato monosódico va a ser fagocitado intensamente por el sinoviocito macrofágico, o el macrófago sinovial, llamado así. Entonces va a haber una intensa fagocitosis y por lo tanto un proceso de sinovitis intenso. Y eso va a producir todo el proceso de enfermedad. Entonces, ¿qué cosa se asocia a gota? Pregunta clásica, factor de riesgo. Entonces, hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo que no puedes modificar. Primero los no modificables, que son los más sencillos, la edad, ¿no? Por más que se la bajen, es no modificable. Más de 50 años es el factor mayor de riesgo. Género masculino, por más que lo cambien, sigue siendo no modificable, ¿ok? Entonces, género masculino, ¿no? Es 7:1 la relación. La raza o etnia, o sea, las etnias generalmente asiáticas son menos frecuentes, la etnia negra es más frecuente en gota, ¿ok? Después están los factores modificables. Acordarse, un gotoso, además de tener 95% de hiperuricemia, lo más frecuente es que sea obeso, y de ahí que sigue, además de ser obeso, hipertenso, o sea, son los dos más, obeso, hipertenso. También puede ser diabético, es un paciente que se puede asociar a pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? Isquémica, enfermedad renal crónica, el uso crónico de alcohol, no que se tomen de fin de semana un traguito, ¿eh? Acuérdense que el uso de alcohol es diario. El alcohólico consume diario, no de vez en cuando. O
sea, el alcoholismo es un consumo diario de alcohol, ¿no? Mayor de 50 gramos. Entonces, ese es el consumo de alcohol diario. Medicamentos, y ahí viene un gran problema. Hay múltiples medicamentos que interfieren con la secreción de ácido úrico. Y entonces, yo le decía que la hiperuricemia no se debe tratar si no es sintomático. Porque en realidad la hiperuricemia, la principal causa de hiperuricemia es déficit de excreción, no es incremento de producción. Es más, casi el 90% de las causas de hiperuricemia están relacionadas a déficit de excreción. O sea, ¿cuál sería el medicamento ideal? Un uricosúrico. Sin embargo, no se han conseguido buenos uricosúricos. ¿Okay? Están muchos en experimentación. ¿Cuál es el uricosúrico por característica? Vamos adelantando. El típico Probenecid, que no lo tenemos en el país, pero es el típico uricosúrico. En cambio, el alopurinol, que todo el mundo se acuerda que es lo que más usamos en hiperuricemia, es bloqueador de producción. Es un hipouricemiante, o sea, bloquea la producción, pero no es un uricosúrico. Y como le decía, el gran problema de la hiperuricemia es el déficit de excreción. O sea, el paciente tiene déficit de excreción porque empieza el ácido úrico desde 50 de depuración, o sea, ya ahí nomás, comienza ya a deteriorarse su excreción. Pero hay muchos medicamentos y alimentos que interfieren en la excreción, diuréticos. ¿Cuántos pacientes usan diuréticos en el mundo? Aproximadamente 20% de la población mundial usa diuréticos. O sea, tienen una población inmensa que está siempre con el ácido úrico con tendencia a estar elevado. Existen incluso antihipertensivos como el losartán que pueden producir hiperuricemia. Existen medicamentos antibióticos, para acordarse nada más siempre de los más clásicos, piracinamida y tambutol retienen ácido úrico, son úricos, ¿no? Son hiperuricemiantes. Entonces hay que tener en cuenta medicamentos incluso que pueden producir, ¿no? Producir hiperuricemia. Entonces, ahí tenemos los factores, ¿no? Modificables: hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, el alcohol y el factor dietético. Cuando tú tienes gota, lo primero que te dicen, a la dieta. No pasa nada con la dieta. O sea, es importante, pero la dieta aporta muy poco. Porque como le decía, no es formación, sino es déficit de excreción fundamentalmente. Entonces, la dieta aporta muy poco. La dieta es importante en la variación de la dieta, cuando ya eres gotoso. Ahorita vamos a ver eso. Esos se llaman factores ¿no? Son los clásicos factores precipitantes de ataque. Ahí sí. Entonces, estos son los grandes factores. Entonces, la gota es una enfermedad crónica de ataques recurrentes y donde el diagnóstico se tiene que hacer fundamentalmente por el hallazgo del urato monosódico. El urato monosódico, al momento de hacer la artrocentesis, y entonces uno tiene más de 2000 leucocitos, es inflamatorio. En la gota es de los inflamatorios que más polimorfos da. Y suele estar generalmente por encima de 20.000 hasta 50.000 células, ¿ok? Inflamatorias. Y es típicamente un cristal, ¿no? Tipo aguja, de birrefringencia negativa y de color amarillento, pálido o a veces anaranjado, ¿no? Pero más amarillento pálido. Entonces, el paciente con gota está, algunos le llaman estadio 0, está el asintomático. ¿Qué significa eso? El hiperuricémico que no ha hecho nada todavía. Siempre hay que mirarlo, en un momento podría hacerlo. Entonces, está el 0. Pero básicamente el inicial es el agudo. El ataque agudo gota o la gota aguda generalmente tiene lo que se llama el ataque inicial o el debut de ataque, que es muy característico, incluso se autolimita. En el 70-80% de los pacientes se autolimita sin tratamiento. Entonces, el ataque inicial, el ataque agudo de gota, característicamente es un ataque nocturno, intenso, ¿no? Intenso, nocturno, ¿no? Y por lo general, en un 50%, más del 50%, en primera metatarsofalángica, o sea, podagra. Esa es la característica del ataque agudo clásico. Entonces, el ataque agudo clásico tiene esas características, ¿no? Primera metatarsofalángica, por lo general, es un ataque nocturno, dolor intenso, ¿no? Flogosis, dolor intenso, ¿no?
que mejora mucho con el reposo y de típicamente nocturno, y suele durar 3 a 7 días, y suele remitir muchas veces solo o solamente con AINES. En el ataque agudo o primer ataque, un 7% no hacen ataque nuevamente en el primer año. O sea, hay un 7% que nunca más vuelven a hacer ataque, ¿no? Y el 60% vuelven a repetir el ataque en el primer año. Entonces, un 60% repiten el ataque. Entonces, ahí ya viene lo que se llama el periodo intercrítico. El periodo intercrítico ya es el periodo de repetición de ataques. Entonces, el paciente hay que manejarlo sabiendo que está en periodo intercrítico. Ya tuvo su debut, sí. Entonces, está en periodo intercrítico. Y es importante porque en el periodo intercrítico es cuando se hace la evaluación. La evaluación del ácido úrico, la necesidad del tratamiento, ¿no? Y se planifica lo que se va a hacer con el paciente. Entonces, los siguientes ataques suelen ser más severos, incluso ya pueden producir fiebre, pueden durar más tiempo y pueden requerir un tratamiento mucho mayor. El paciente entra en etapa crónica generalmente más de los 2 años de enfermedad, y en la etapa crónica suele ser más oligoarticular, ya se modifica y deja de ser monoarticular. En la etapa crónica suele ser oligoarticular, ¿no? Hasta poliarticular puede producirse. Y la otra característica de la etapa crónica es que se vuelve tofácea. Se vuelve tofácea. Entonces comienza a tener depósitos de cristales de urato monosódico, pero en tejido celular subcutáneo, generalmente periarticular. Entonces, depósitos de tofo se llaman, ¿no? Que son como una arenilla de cristales de urato monosódico palpable, o sea, los típicos tofos. Además, el crónico, ya además de hacerse oligoarticular, suele ser ya deformante y erosivo. Ya es la etapa deformante, erosiva, al cual llegan un 20% de los pacientes, no todos. Entonces hay pacientes que durante el periodo intercrítico la mayoría se logra controlar, ¿no? La mayoría se logra controlar en la etapa intercrítica. Un 20% de los pacientes llegan a la etapa crónica, tofacia severa. Recuerden que las causas de hiperuricemia, como decíamos, fundamentalmente ¿no? están en la disminución de la filtración glomerular, también en la enfermedad renal poliquística y los fármacos, como habíamos mencionado. Entonces tenemos esto que habíamos dicho, la gota aguda clásica, dolor extremo, la gota avanzada con tofos. ¿Y cuál es la característica del dolor? El típico dolor nocturno. Esa es la característica de la gota. ¿Cuál es la característica del dolor? Típico dolor nocturno que siendo inflamatorio mejora con el reposo. Por eso le decía, ¿no? Siendo inflamatorio mejora con el reposo como si fuera mecánico. Y lo característico es la podagra. Entonces nosotros vamos a ver ahí la podagra clásica. ¿Por qué uno hace un ataque? Eso también es algo que en otros sitios se pregunta mucho. ¿Qué precipita un ataque? Entonces los precipitantes de ataque, el paciente, uno de los principales es el alcohol. El alcohol es predisponente, pero también también nos precipita el ataque. Entonces el paciente que no necesita ser alcohólico, en el otro caso era alcohólico, acá el paciente con gota que consume alcohol en forma intensiva en cortos periodos, o sea, puede precipitar ataques de gota. Entonces la precipitación puede ser también ingesta intensiva de alcohol. Y ahí vienen las variaciones bruscas del ácido úrico, porque cuando uno ya tiene gota, ahí sí, de repente comienzan a comer carne en exceso por varios días, ¿no? Se van a 2 parrilladas seguidas y el paciente con esas variaciones bruscas pueden producir una precipitación del ataque. Pero las variaciones bruscas pueden ser para arriba y para abajo. También está el paciente que inicia tratamiento en dosis altas de alopurinol. Por eso que el alopurinol cuando se utiliza se usa en dosis progresivas. Entonces al paciente se le da primero 100 miligramos, la segunda semana se le sube a 200 y la típica dosis de 300 se suele utilizar después de la segunda semana. O sea, es progresivo. Cuando uno agarra y de frente le diga, toma tus 3 tabletas al día, uno puede precipitar ataque de gota en su paciente. Y el retiro debe ser progresivo. Un retiro brusco del alopurinol también va a producir, esas variaciones pueden producir ataque de gota. Entonces, las variaciones bruscas incluso son más frecuentes con los medicamentos, especialmente con alopurinol.
mal uso de halopurinol. Infecciones, por eso es que los gotosos típicamente hacen ataques cuando están en los hospitales. Hay pacientes sépticos en UCI que de pronto la rodilla blum, se le hincha, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasó? Diagnóstico diferencial, puede ser también séptico. Entonces tienen que hacer el artrocentesis y ver si eso es gota o es séptico. La mayoría de las veces es gota. Entonces es la infección, la acidosis. Un paciente acidótico o acidosis metabólica también puede precipitar ataque de gota. El uso de contraste, también hay que tener en cuenta. El uso de contraste puede precipitar el ataque de gota por interferencia en la secreción del ácido úrico en forma aguda. Entonces el paciente súbitamente, un gotoso, hay que advertirle la posibilidad de que usando contraste pueda hacer ataque de gota. Y el uso de nuevos medicamentos. O sea, hay muchos nuevos medicamentos que interfieren en la secreción de... Se ha visto que muchos nuevos medicamentos que no se conocía el efecto podrían interferir con la secreción también de gota. Entonces, estos son los típicos precipitantes. Hay que acordarse en precipitantes: variaciones bruscas, infecciones, alcohol, como los grandes, ¿no? Los grandes precipitantes del ataque. Infecciones, alcohol, variaciones bruscas y no olvidarse del contraste. Entonces, cuando nosotros tenemos hiperuricemia, recordar que un paciente que tenemos hiperuricemia, y como es un factor que hay que controlar más de 7 de ácido úrico, se trata básicamente con halopurinol. Es el medicamento de elección. El halopurinol lo que va a hacer es bloquear la xantina oxidasa en la producción, en el proceso de producción de ácido úrico, a partir de las purinas. Entonces bloquea a 2 niveles, ¿no?, la producción de ácido úrico. Entonces el halopurinol es un hipouricemiante. Por lo tanto, su valor es relativamente limitado, porque el principal problema es la excreción bloqueada de ácido úrico. Entonces, el diagnóstico, nuevamente, el gol estándar va a ser la artrocentesis y hallar el urato monosódico. No olvidarse de esa pregunta clásica. O sea, el gol estándar es la artrocentesis y hallar el urato monosódico. Entonces, esa es la prueba diagnóstica. El diagnóstico diferencial de gota pasa por la artritis séptica, fundamentalmente. La pseudogota, vamos a ver ahorita que es muy rara. O sea, no es el primer diagnóstico diferencial. El primer diagnóstico diferencial siempre es artritis séptica, que es más frecuente. De ahí pseudogota. Y de ahí ya otros procesos más diagnósticos, digamos, por celulitis de rodilla, osteoartrosis y otras enfermedades. Pero fundamentalmente artritis séptica y pseudogota. ¿Cómo se va a tratar una gota? La gota se trata el problema, primero el ataque agudo. En el ataque agudo, lo primero que nos olvidamos siempre es las medidas no farmacológicas. Medidas no farmacológicas, y esto ya lo han preguntado alguna vez, las medidas no farmacológicas, reposo y frío. Yo le pongo hielo, pero en realidad el término es aplicar frío. Recordemos que nosotros cuando aplicamos frío, aplicamos hielo, pero deberíamos utilizar los cold pack, porque los cold pack no te dan una temperatura, el hielo te puede producir necrosis de la piel, si es que no tienes cuidado, ¿no es cierto? Un cold pack está limitado a no producir eso. Entonces frío, o sea, puede ser hielo y el reposo. Es una de las pocas enfermedades donde el aplicar frío, ¿no?, nos va a aliviar no solamente el dolor, sino el proceso inflamatorio. Cuando el paciente tiene un ataque leve a moderado, entonces AINES es primeras 48 horas. Uno puede iniciar solamente con AINES, las primeras 48 horas. Y naproxeno es lo que más se usa hoy. Indometacina también es útil. ¿Por qué estos dos medicamentos? Porque son los únicos dos que han demostrado que además de ser antiinflamatorios, ¿no?, disminuyen la producción de factor quimiotáctico o de neutrófilos. Y esa disminución del factor quimiotáctico de neutrófilos disminuye la migración, ¿no?, de células inflamatorias. ¿Ok? Entonces, estos dos, por mecanismos no conocidos, también se ha visto que disminuyen la formación de factor quimiotáctico de neutrófilos. Entonces, por eso es que de elección es naproxeno o indametacina. Clásico indametacina que se ha usado por muchos años en gota. Cuando la inflamación aguda no cede, colchicina va a ser el medicamento de elección. Entonces la colchicina
después se va a convertir en un medicamento piedra angular el manejo agudo, porque muchas veces ya el antiinflamatorio viene como un ayudante clásico, ¿no? Entonces, ya la colchicina a dosis bajas, pero la desventaja de la colchicina es que la colchicina se tiene que usar por mayor tiempo. Generalmente no se recomienda utilizarlo menos de 4 semanas y se suele utilizar hasta 3 meses para que el paciente no tenga rebote. El gran problema de la colchicina es que su uso en cortos periodos puede producir rebote en estos pacientes. Entonces, colchicina, que generalmente va en 0,4 a 0,5 a 0,6, depende. En nuestro país es 0,5 miligramos la tableta. 0,5 miligramos cada 12, cada 8 horas. ¿De qué va a depender la colchicina? Tolerancia. ¿Cuál es su principal efecto adverso? Diarrea. ¿Ok? Su principal efecto adverso es diarrea. Entonces el paciente a veces con 2 tabletas ya está haciendo diarrea. Entonces le dan una nada más. El paciente tolera 2, le dan de 3. Con 3 hace diarrea, le bajas a 2. O sea, es de acuerdo a tolerancia que puede producir directamente diarrea la colchicina. Y su peor efecto adverso es que puede producir neutropenia, leucopenia y neutropenia. Entonces ese es su peor efecto adverso de la colchicina. Es un medicamento que hay que observarlo siempre, ¿ok? No es tan inocuo. Y por último, la prednisona a dosis bajas puede ser utilizado en los pacientes que no revierten, especialmente aquellos que ya están en etapa, ¿no? En etapa crónica, especialmente aquellos que van a etapa crónica, a veces requieren ya prednisona, o cuando son articulaciones grandes, se puede utilizar el corticoide intraarticular. Generalmente cuando son articulaciones grandes. Los intraarticulares cuando compromete articulaciones grandes como rodilla, cadera, hombro, ¿ok? Que no es muy frecuente. Cuando el ataque es severo o es poliarticular, eso ya son los grandes crónicos, entonces hay que, desde el inicio, dosis plena de AINES y colchicina. Ya no se hace secuencial, ¿no? No se hace primero AINE, después colchicina, no. Cuando el ataque es severo, inflamatorio o poliarticular, dosis altas, ¿no? Dosis plena de AINES y colchicina y dosis plena de corticoide, ¿no? También. O incluso corticoide y colchicina desde el inicio, juntos. Refractario, ya se ha visto que se puede utilizar bloqueadores de interleuquina 1. ¿Ok? Bloqueadores de interleuquina 1 como anakinra y monoclonales que hay hoy en día. O sea, también se puede utilizar específicamente en los refractarios, que son muy pocos pacientes, ¿no? Muy pocos pacientes pueden tener refractariedad. Y ahí lo que hay que usar es fundamentalmente bloqueadores de interleuquina 1, no anti-TNF, sino interleuquina 1. Esto es recordar entonces, gota, tratamiento agudo, que es lo que más se pregunta, AINES primero y colchicina. Si me preguntan y yo no encuentro AINES, colchicina. Esas son las 2 drogas para el paciente agudo, ¿ok? Corticoide, fundamentalmente en la cronicidad y en el paciente que tiene, es poliarticular. O sea, generalmente corticoide a dosis bajas, nunca a dosis altas, nunca inmunosupresora. Ahí te vamos a aclarar bien eso. Una dosis inmunosupresora es de 1 miligramo por kilo. Una dosis antiinflamatoria es de 0,5. ¿Ok? Entonces, el corticoide, de acuerdo a la dosis, tiene efecto antiinflamatorio principalmente o inmunosupresor. Entonces, hay que tener en cuenta eso. En este caso, es solo antiinflamatorio en el poliarticular y severo. ¿Cuándo uso el hipoglucemiante? La pregunta clásica. Entonces, el hipoglucemiante hay que usar en el paciente fundamentalmente que tiene ya tofo, que tiene más de 2 episodios al año. Oye, me hiciste tu primer ataque gota y tu ácido úrico está alto, está más de 7. ¿Le doy un solo ataque? No. De repente nunca más vas a tener ataque y quieres tomar ácido. No. Pero si ya tienes más de 2 o más episodios al año, ahí sí justifica. Ahí sí justifica. Claro, siempre y cuando sea mayor de 7, ¿no? O el paciente que tiene enfermedad renal crónica, pero específicamente el que tiene estadio todavía temprano, o el que ya tiene asociado cálculos. El que tiene asociados cálculos también debe utilizar hipoglucemiante. Y el hipoglucemiante de elección es el halopurinol. Como decíamos, el Probenecid es úrico-súrico. Se usa en muchos países, pero en nuestro no lo tenemos en petitorio. ¿Ok? Pero el úrico-súrico clásico es el Probenecid. Este es el típico úrico-súrico.
El halopurinol es el medicamento que nosotros utilizamos, siempre iniciar con 100 nada más, máximo 800 miligramos. Máximo 800 miligramos, ¿ok? Entonces, ese es básicamente el manejo de la gota. Vamos.